Les llamaron radicales, les llamaron antisistema o sucios perroflautas. Otros ni siquiera les prestaron atención o pensaron, ¿qué van a venir a decirme a mí estos niños que yo no sepa ya? Más allá de las críticas tanto de la derecha como de la izquierda más tradicional o de los insultos de otros tantos, el 15M nos demostró poniéndonos en ocasiones los pelos de punta o sacándonos algunas lágrimas, que la política es de la gente y que se ejerce a diario en las calles. El 42% de las personas que llenaron de mensajes de conciencia las plazas de este país reconoció no haber tenido ningún tipo de experiencia previa en la militancia de partido o social. Esa gente, la gente del común, que nunca había sido escuchada o que nunca encontró una motivación lo suficientemente fuerte como para hablar, fue la que nos enseñó que ejercer la política no es depositar un voto en una urna cada 4 años y dejarse hacer por aquellos que además se permiten el lujo de incumplir lo prometido. Que a la casta la estamos sosteniendo entre todos y todas y que hasta ahí, hasta aquí, llegó la humillación. El 15M fue una respuesta a la crisis económica y acabó poniendo en crisis al sistema político de este país. Poco de lo que ha pasado después en este sentido puede entenderse sin tener en cuenta aquellos carteles que gritaban en silencio "no nos representan". El 15M nos enseñó que los problemas individuales se combaten mejor en colectivo. Nos enseñó a ser menos tontos y por suerte menos sumisos, y entre prueba y error nos enseñó que es mejor equivocarse que vivir silenciados. Me presento, soy Noelia Vera, redactora de La Tuerca, y hoy la encargada de presentar este debate sobre el 15M para aquellos que buscan oír más voces que las de Cañete o Valenciano. Bienvenidas y bienvenidos. Para empezar a hablar de todos estos temas, vamos a hablar como siempre con invitados de lujo, en este caso personas que nos pueden contar en primera persona cómo vivieron estos días. Vamos a empezar presentando a mi izquierda a Carlos Huerga, activista de la plataforma de afectados por la hipoteca. Buenas noches, Carlos, y un placer que estés aquí después de un día tan intenso, ¿no? Sí, un día bastante intenso. Buenas noches y muchas gracias por invitarnos. De nada. Tenemos también a mi derecha a Pablo García Gallego, miembro de Ahora Tú Decides. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por venir. Tenemos también con nosotros a Ana Castaño, de La Marea Blanca, y uno de los grandes éxitos actualmente después del 15M. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. La verdad es que muy contenta de estar rodeada de tanta juventud con ganas de lucha y tan activista. Buenas noches. Muchas gracias por venir. Tenemos también con nosotros a una colega, una periodista, Patricia Orrillo, que también vivió en primera persona y además comunicó todo lo que vio desde el 15M hasta ahora prácticamente. Muchas gracias, Patricia, por venir. Gracias por invitarme. A mi izquierda, a mi ladito, tenemos a Ramón Espinar, de Juventud Sin Futuro. También puedes contarnos en primera persona cómo viviste esto, porque además formaste parte de la organización y la lucha ha continuado hasta hoy también, ¿no? Sí, pues una de las cosas más bonitas que te pueden pasar en la vida es haber sido parte del movimiento que floreció el 15 de mayo de 2011. Así que sí, ahora comentaremos. Deseando escucharte. Y tenemos también a mi derecha, a mi lado, muy importante también para nosotros, habitual de La Tuerca, Fernando Díaz Villanueva, periodista. Muy buenas noches. Muy buenas noches. También cubriste todo lo que pasó en la Campada Sol, ¿verdad? Sí, yo soy un gran entendido del tema. Bien, pues ahora lo demostrarás. Bueno, pues antes de empezar a debatir, vamos a recordar un poquito con un vídeo lo que pasó en aquellos días. Han pasado ya 3 años desde que en mayo de 2011 naciera el movimiento 15M, el fenómeno social y político en torno al cual se ha construido la oposición en la calle a las políticas de austeridad dictadas por la Troika. Tengo ganas de revolución. Nosotros estamos aquí, bueno, yo por lo menos estoy aquí porque creo que los gobiernos y los dirigentes y los políticos llevan mucho tiempo gobernando más pendientes de lo que opinan los mercados que de lo que opinan los ciudadanos y de lo que realmente necesitan.
Dicen no a los recortes, a la austeridad, a la corrupción, a un sistema indecente e injusto y sí a un reparto equitativo del trabajo y la riqueza, a unos servicios públicos universales y de calidad, a una vivienda digna y a una democracia real. Lo que queremos en general es que se frenen los recortes sociales y reclamar que la clase política se preocupe por la ciudadanía. Nos tienen abandonados, se preocupan más por el sistema financiero y por los políticos que por nosotros. Nosotros votamos cada 4 años, pero vemos que los banqueros y los empresarios están votando todos los días. Bueno, han pasado 3 años, vamos a intentar ver lo que pasó con un poquito de perspectiva, entonces me gustaría plantearos a todos la misma pregunta, ¿no? Y que es, ¿qué legado, en vuestra opinión, dejó el 15M a la hora de hacer política, de hacer nuevas formas de política? Carlos. Bueno, yo creo que el legado que hemos recibido del 15M, en concreto la PA, las PAs fueron un movimiento que se crearon antes del 15M, pero sí es cierto que este nuevo movimiento que surgió llenó este movimiento de gente, lo comenzó a hacer masivo, consiguió por ejemplo que el primer desahucio que paramos en Madrid, pues en vez de que estuviéramos las personas que habíamos iniciado esta plataforma, hubiera 500 personas. En cierta manera es un legado que nos ha llegado, el ser capaz de llevar a cabo distintas luchas, el ser capaz de masivizarlas, el ser capaz de llevar este movimiento también a los barrios, con las asambleas populares de los barrios, así como un aumento de fuerza para muchos movimientos y para muchas victorias que se han conseguido y pues, para dejar claro también el sí se puede, que juntándonos pues podemos hacer cosas. Pablo. Pues nada, es importante lo que remarcaba Carlos, porque al final lo hemos visto en el vídeo, ¿no? Los chavales lo que decíamos en las plazas era que bueno, que los políticos no estaban haciéndonos caso, que al final ellos hacían caso a los mercados. Y claro, intentar cambiar la democracia, intentar cambiar el sistema así de golpe, ¿no? Parecía que todo se desinfló y fue todo lo contrario, ¿no? La gente lo que fue es ir a objetivos cortos y a objetivos a medio plazo para intentar construir la democracia desde abajo, ¿no? Que al final era de lo que se trataba. Sí, bueno, yo sí quería remarcar que para mí el 15M fue un acontecimiento en toda la expresión de la palabra acontecimiento, es decir, hay un antes y un después de este 15M en el modo de hacer política, en donde desde mi perspectiva empieza a tenerse en cuenta los sujetos, la subjetividad y la singularidad también, porque era efectivamente muy emocionante, sorpresivo y daba mucho para pensar que gentes diversas, de condiciones variadas, con incluso a lo mejor ideologías o pertenencias diferentes, se congregaban en torno a un común que en aquel entonces era no nos representan y la indignación. Y me parece que precisamente hacer política en torno a un común es lo que lleva más adelante a la participación ciudadana y a todos los movimientos que se han desarrollado después, como el APA, la Marea, etcétera, etcétera, ¿no? Patricia. Sí, yo creo que una de las cosas más importantes que para mí ha generado el propio movimiento ha sido la ruptura del individualismo más absoluto, en el que estábamos de alguna forma todos aislados, y el encontrarte reconocido en la persona que tienes al lado aunque no la conozcas de nada. Es decir, yo recuerdo el día en el que se congregó, el primer día que se congregó cantidad de gente en la Puerta del Sol cuando fueron echados los 40 que se habían quedado aquella noche, el observar a la gente y de alguna forma el reconocernos en la mirada, gente con la que de repente te encontrabas sonriéndote, no sabías muy bien por qué, era algo realmente emocional que no tiene por qué ser incompatible con que luego haya mucha racionalidad detrás y mucho análisis y mucho desarrollo de ideas y de proyectos, pero sí que es verdad que mucha gente se dejó de sentir sola en momentos de mucha dificultad, o incluso en momentos que aunque no fueran de dificultad, en una ciudad como Madrid era fácil sentirse muy aislado y muy lejos del otro, del vecino, de la persona que tienes al lado. Y yo creo que lo que pasó en aquellos momentos en las plazas hizo que la gente se mirara de otra forma, se reconociera. Y eso creo que también es una base para poder construir todo lo demás, ¿no? Sí, completamente de acuerdo con Patricia, que me ha quitado la mitad de las cosas que quería decir y además las ha dicho mejor que yo las iba a decir. Así que, no, yo creo que hay como varios elementos. Uno es el de, en un país con una cultura política, lo decía, además le he dicho que le iba a pisar esto a Pablo Padilla, que es un compañero de Juventud Sin Futuro, lo dijo el otro día en la Sexta y lo explicó muy bien. Dijo, le preguntaron, ¿no?, por esto del 15M y dijo, mira, en este país la cultura era agachar la cabeza.
era agachar la cabeza con los políticos, agachar la cabeza con los señoritos, era decir que sí a todo. Y el 15M eso se acabó, perdimos el miedo. Ese es uno de los elementos fundamentales. Otro es que recuperamos la conciencia, como decía Patricia, de que las emociones colectivas, que las cosas que se viven en colectivo, que las cosas que construye la gente junta, son mucho más bonitas que las cosas que nos habían enseñado a construir nosotros y nosotras solas, como si la vida fuera una carrera de obstáculos a la que se enfrenta uno solo, mirando solo para adelante y nunca a los lados, ¿no? Y de pronto la gente dejó de mirar adelante, miró a los lados, se juntó en círculos y se dio cuenta de que construyendo juntos y juntas, la vida no tiene por qué ser siempre una concatenación de derrotas, de sufrimiento, de baches y de obstáculos, sino que se puede hacer las cosas de otra forma y que podemos generar poderes populares y formas de poder popular que hagan que esto sea de otra manera. Habrá quien diga, bueno, y no se consiguió nada en concreto. Bueno, se han conseguido muchísimas cosas en concreto. No se le consiguió dar la vuelta al modelo de gobierno como un calcetín, eso es verdad. Pero eso tiene más que ver con los 70 años de derrotas que la gente corriente venía acumulando en este país y no con el momento 15M, que es precisamente una ruptura con todos esos años de derrotas y de forma de ver la vida completamente individualizada y a base de superación individual de obstáculos y no de juntarnos todos y todas para construir. No, vamos despacio porque vamos lejos, ¿no? Que decían. Yo creo que no, yo creo que íbamos muy rápido y que íbamos muy lejos, las dos cosas, pero yo creo que íbamos muy rápido, no íbamos nada despacio, yo creo que íbamos muy rápido. Lo que pasa es que la política no se puede ver como una fotografía, la política es una película, hay que verla como procesos y nosotros veníamos de muy atrás. Entonces el proceso empezaba y arrancaba muy atrás. La foto fija es una foto fija de un panorama social desolador antes del 15M. Y yo creo que ese panorama social desolador ya no es como era antes del 15M. Que se le ha perdido el miedo a la política, se le ha perdido el miedo a que la gente recupere la política y la haga suya. O sea, se le ha perdido el miedo a la democracia. Fernando. Bueno, yo creo que el 15M fue una gran oportunidad perdida. Es decir, me explico. La juventud en el año 2011 y ahora la sigue teniendo motivos, tenía muchas razones para rebelarse y para plantar cara, porque el sistema lo que hace a los menores de 30 años es condenarles o al desempleo o al subempleo, o a la inmigración, una de tres, pueden elegir. O una cuarta opción es meterse en política si están bien enchufados y bueno, y hacer carrera política y vivir enchufados al gobierno y al Estado, ¿no? Bien. El problema es que diagnosticar una enfermedad no es lo mismo que resolverla o que curarla. Y las recetas y la medicina que traía el 15M, que traía toda esta gente de este papel, era la equivocada. Es decir, ofrecían, y yo estuve allí, me comía las asambleas, me leía los manifiestos, etc. Era más Estado, más gobierno, más impuestos, más politiqueo. No, mira, es exactamente eso lo que nos había traído a esta situación. Es decir, lo que España está de borracha no son 70 años, no, es muchísimo más tiempo, es de estatismo. Es de tener unos impuestos que se comen el 50% de la renta nacional. Es de tener más políticos que el resto de Europa junto. Es decir, es que en España hay mucho Estado y muy poco mercado. Y en el mercado es donde la gente, especialmente la gente joven, puede abrirse camino. Es decir, los países prósperos y ricos, los países libres, lo que tienen son sociedades civiles amplias. Y los jóvenes, que es por cierto los países donde migran los jóvenes españoles, ningún joven español que yo conozca se va a Venezuela. Se van todos a Holanda, a Alemania, es decir, lugares donde el mercado tiene un campo de juego mucho más amplio que en España, donde hay menos Estado y menos politiqueo. Bien, lo que esta gente ofrecía, bueno, esta gente que los tengo sentados a mi lado, era mucho más Estado, eran recetas colectivistas que han fracasado siempre y que por supuesto tampoco van a funcionar en esta ocasión, al margen de toda la poesía que le estáis poniendo. Vamos a los hechos. Es decir, los manifiestos económicos eran directamente delirantes. ¿Porque planteas que esas recetas eran más Estado? ¿Cómo que eran más Estado? A ver, Porque... ¿banca pública eso qué es? ¿La banca pública qué es? ¿Más o menos Estado? No, pregunto. Es que la banca pública era el tótem. Todo se solucionaba con banca pública, a pesar de que la banca española que estaba quebrada era precisamente la pública. Sí, es cierto, sí, las cajas ya estaban quebradas en 2011, aunque entonces no se hubiese reconocido las cajas no eran públicas, las cajas no eran bancos públicos. Ah, no, era banca, cotizaban en bolsa. Funcionaban. No, es que era un sistema que no es el de la banca privada, pero no era un sistema de banca pública. No, pero eran de titularidad estatal, es decir, banca pública. No, es de titularidad, tenían otra figura jurídica. Que no estamos en el debate pero ya estamos en el debate de las cajas. Ideologizado, por lo menos di las cosas como son. Vamos a respetar lo que ideologizado, no, vamos a ver, si la ideología todos tenemos,
La diferencia es que hay ideología buena e ideología mala. Bien, la que venía, si no hay más, no hay que darle más vueltas. La que traía esto era básicamente ideología mala, periclitada, es decir, que ha ido cosechando... ¿Esto es la parte cómica o estamos hablando en serio? No, esto es muy en serio. O sea, Ha ido digo, cosechando si fracasos... si me tengo que sentir ofendida, no o si te es una tienes por qué sentir ofendida, es una forma de generar un debate artificial. No, es mi opinión. Creo que es tan válida como la tuya. Bueno y malo. Bueno, Fernando, el caso es... No nos vamos a ofender nadie, pero... No, digamos, yo sí. Perdona, Ramón, yo me voy a ofender porque a mí me ha dicho esta persona que los jóvenes que estaban aquí estaban ofreciendo, bueno, gracias por lo de joven, porque la verdad que me digan joven con cierta edad ya es bonito, ¿no? Y lo de estaban ofreciendo, no sé, yo no fui a que me ofrecieran nada, yo fui a compartir. Parece que te molestara el hecho de ir a un espacio en el que tú aparentemente dices que estuviste, sí, pero no sé en qué medida fuiste con una actitud de ver lo que estaba pasando allí, o fuiste a ver si podías medir fuerzas yo fui básicamente a hacer reportajes, ¿vale? Porque como fuimos la mitad de los periodistas de Madrid, porque aquello era así literalmente, porque terminó convirtiéndose en un circo, la acampada de la Puerta del Sol. ¿Qué día fuisteis, Fernando? Todos, básicamente todos desde el principio, desde el día 16, el día después de la manifestación. Pero Fernando, además de que esto del 15M era un circo y que fundamentalmente lo que queríamos hacer era poner en marcha un sistema orwelliano de sociedad, además de todo eso que has dicho. No he dicho en ningún momento bueno, prácticamente, ¿no? Es lo que has venido a decir, que lo que queríamos... Bueno, da igual. En todo caso, no. Lo que sucedía... Digamos que había un sustrato estructural en lo que ahí estaba pasando. Y el sustrato estructural tiene que ver con que había mucha gente que nunca en su vida había estado politizada y que salió a las plazas y a las calles en ese momento por dos razones. Una, porque esa forma de salir a las calles y a las plazas le sedujo. Porque le pareció a muchísima gente, a ti te parecía un circo, pero a muchísima gente le parecía que esa forma de operar en política, que esa forma de hacer política rompía con unas inercias que a la gente no le gustaban y que la gente daba por amortizadas, daba por terminadas las formas políticas que arrancan a partir de la Constitución del 78. Una forma de política que consiste fundamentalmente en militar en un partido político y delegarle a unos señores que son los dirigentes absolutamente todo el poder. Esa forma de hacer política quebró. Terminó porque a la gente le seduce mucho más una forma de hacer política que cuenta con todo el mundo y que hace que todo el mundo colabore y tome decisiones juntos. Y dos, hay un sustrato estructural que tiene que ver con la economía y es una generación entera que se sentía defraudada y frustrada porque nos habían prometido que si hacíamos las cosas de una determinada forma, eso iba a tener unos determinados resultados. Y nos habían generado una cierta expectativa de vida que era la que garantizaba, digamos, la obediencia a un modelo de gobierno que era el que era, y esa expectativa se había quebrado. Y cuando la gente se encontró con que quienes le decían estudia una carrera y unos idiomas, o métete a trabajar en la obra, o no sé qué, no sé cuántos, que te vas a resolver la vida, les habían mentido, les habían defraudado. Y no les daban una expectativa razonable de vida. ¿Qué sucedió? Que la gente decidió dejar de esperar a que señores encorbatados le dijeran cómo tenía que vivir su vida para que le fuera bien y empezar a tomar las riendas de la situación. Lo que pasa es que la gente no decidió tomar las riendas de la situación en la dirección en la que tú dices. La gente decidió tomar las riendas de la situación construyendo colectivamente modelos de convivencia. No hay absolutamente nada más democrático que eso, ni nada que pueda ser más democrático que eso en la historia reciente de este país. Fernando, nada. Déjame que te lea unos datos. Mira, el 83% de los votantes del PSOE, según las encuestas del CIS de ese momento, mostraban el acuerdo con el 15M. El 54% de los del Partido Popular también. Solo el 17% lo consideraba un movimiento radical. Vamos a ver, por favor, un total de San Pedro. Déjame un segundo, por favor. Este país es más democrático que hace un año en términos de debate y de movilización social, no en términos institucionales, que hay más represión y más recortes. A ver, Ramón, yo también me gustaría decir... ¿Tampoco estás de acuerdo? Que me parece bien, si piensa eso, correcto, vale, pues es su opinión, cada uno tiene la suya, ¿no? Este hombre estaba hablando, creo que desde un centro social ocupado, pues me puedo imaginar no es una cosa eso de la tabacalera, no sé qué. Bueno, lo que sea. Pero vamos a ver, es un activista de extrema izquierda, es decir, que no me... Vamos a ver, yo tengo mi opinión de liberal. Pero bueno, la opinión tiene que estar argumentada. Mi opinión está muy bien argumentada, es que yo creo que lo que pedíais... que está diciendo que es un radical o un activista de izquierda, no sé qué. Sí, un tipo que está en la tabacalera es un activista de izquierdas. Perdona, la tabacalera es un centro que está cedido, es un espacio cedido por el Ministerio. ¿Me dejáis hablar? Los que estamos en el Juan de
Mariana somos liberales. Los que están en el Instituto Juan de Mariana somos liberales. Los que están en FAES son conservadores, ¿vale? Los que estamos en ciertos ámbitos estamos adscritos a una u otra ideología. ¿Te defines por el sitio en el que estás? No me defino por el sitio en el que estoy, no me sé, defino por mis ideas. Porque ahora ¿vale? que me dices bueno, ahora de dónde estás tú. Que no estaba con esto, estaba con Ramón. Vamos a ver, Ramón. Me gustaría un poco plantear que me parece pues sí, pero ¿me vais a dejar terminar? No, pero bueno, realmente como traéis un discurso provocador, pues no, provocador, llevas, no. Sí, en lo que, o sea, a mí me parece que haces un planteamiento un tanto simplista en relación a lo que pudo ser el movimiento 15M. Ahora de lo que se trata es de hacer una reflexión en torno a eso, y esto de que son los buenos y los malos me parece que es como de no sé ya qué época, ¿no? Que estamos en el siglo en el que estamos, en el momento en el que estamos de un retroceso brutal en los derechos. Yo soy bastante más mayor que estos chavales que aquí acompañan, y te puedo decir lo que se padece, los derechos sociales y universales que estamos perdiendo en este país. Porque yo en mi juventud sí que peleé precisamente para tener esos derechos. Entonces ponerlo todo en el sentido de que fue un circo, de que... me parece que no es hacer un análisis serio, porque aquí si vamos a hablar del legado que ha podido dejar el 15M, creo que es para poder hincar el diente de una manera seria y también con cierta dignidad de cuáles son los efectos que pueden tener ahora, a día de hoy, porque yo, por ejemplo, desde mi colectivo La Marea Blanca, que fue una experiencia de otro orden a lo que fue el 15M, pero seguramente si no hubiera habido ese paso hacia adelante que inició el 15M, a lo mejor no hubiera sido posible una marea blanca donde en el centro donde yo trabajo nos juntamos personas absolutamente diferentes, de ideologías muy diferentes, que queríamos ante todo defender la sanidad pública, y hacíamos todos los días a las 2 de la tarde una asamblea, nos encerrábamos y ahí estábamos todo el tiempo debatiendo sobre cuáles eran las acciones a seguir y qué íbamos a reivindicar para poder salvar nuestra sanidad. Y después de eso vino otra cuestión, que es que están las europeas, ¿no? Y entonces nada de lo que hizo el 15M tiene que ver con los posibles movimientos que surgen ahora para las europeas. Yo apoyé la plataforma Podemos, formo parte de ella, estoy en los círculos y me parece que es un lugar de trabajo impresionante y donde por fin empiezan a vislumbrarse, como también lo fue el 15M, por eso produjo tanto revuelo, los movimientos emancipatorios. ¿Tiene alguna consecuencia el movimiento 15M entonces? María, es que me han cortado, no he podido ni hilvanar una sola idea. No, porque Fernando, sí estás aportando muchas ideas y hay más. Reprimiros a los pobres liberales. Y hay más gente en la mesa que todavía no ha hablado menos que tú incluso. Carlos, tú querías aportar algo y a raíz de lo que dice ella también te quería preguntar si ha habido un legado del 15M en partidos políticos ahora, que también es otro debate del que tenemos abierto. Sí, yo muy brevemente por comentar de cosas que decía Fernando, yo creo que primero me gustaría aclarar una serie de puntos. Primero, nosotros en Sol no ofrecíamos, porque no teníamos capacidad para ofrecer. Nosotros reclamábamos organizándonos de la manera que Ramón ha estado comentando. Otra cosa, una de las cosas que se comentaba mucho, uno de los lemas del 15M, ahora que comentas lo del Estado, era el no nos representan. Hablábamos de los políticos, hablamos en muchas ocasiones de la duplicación de cargos, hablamos de cómo estaba gestionado el Estado y de cómo veíamos que esa gente que estaba ahí no nos representaba. Obviamente pedíamos más poder para que desde ahí se pudieran hacer cosas, pero lo pedíamos bajo un control social, como por ejemplo estuvo pidiendo el tema de la auditoría de la deuda, bajo un control social, la auditoría de la deuda ciudadana. Y por comentar el tema de también que decías, de libre mercado y todo esto, de los países de Alemania y de Holanda, donde van los jóvenes ahora, yo pues poner un ejemplo con el tema que trabajamos en la PA, que es la vivienda. Yo creo que un tema menos controlado por el Estado que la vivienda en este país no existe. Un ejemplo es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la vivienda pública. La vivienda pública, debido a las deudas que ha adquirido el Ayuntamiento de Madrid, se está tratando de vender por todas las obras faraónicas que se han estado haciendo, y al dejar al libre mercado lo que se está consiguiendo es que sean fondos buitres lo que vengan a comprarlos. No sé, yo creo que esta liberalización del mercado pues difícilmente va a conseguir que vayamos para adelante o que seamos capaces de conseguir algún derecho. Y por lo que comentabas de los partidos, yo creo que
una de las cuestiones que ha existido con el 15M vinculado a los partidos políticos es que los partidos políticos con representación parlamentaria no han sido capaces, gran parte de ellos no han querido, pero yo creo que no han sido capaces de asimilar, de empaparse de todas las reclamaciones que han venido del 15M, con algunas exclusiones como por ejemplo el tema de la vivienda, que sí han asumido. Y creo que por eso, pues precisamente, para estas europeas, pues está surgiendo un amplio abanico de nuevas candidaturas políticas a la izquierda de un poco de lo que hay. Es por eso, porque es que hay unos sectores de la sociedad que reclaman unas cosas que otros, que los que están ahora, pues no han sido capaces de suministrar. Pablo. Bueno, con respecto a lo que ha dicho Fernando aquí, un poco tenso, ¿no? Todo lo que plantea, al final también en el 15M se rechazaban cosas que yo creo que tú, Juan de Mariana, podías estar de acuerdo, como por ejemplo el corporativismo. Entonces, pues directamente, para mí lo interesante también de esa situación y de aquel momento era que gente que podía considerarse liberal podría estar totalmente escuchando, y en parte ese rechazo que estaba también escuchando lo sentía y podía también expresarlo, ¿no? Luego ya, que ya cada uno se pusiera allí de acuerdo sobre cómo se va a construir eso, era totalmente imposible. Al final, la gran masa de gente, la grandes cantidades de personas que estuvieron allí y que estuvieron planteando diferentes soluciones, lo dificultaba, ¿no? Por eso, incluso algunos pues intentamos lanzar una serie de herramientas digitales para intentar recabar más información, para intentar saber qué es lo que la gente quiere, cómo es la gente lo que quiere desarrollar, ¿no? Y bueno, y otra cosa muy importante al final, Fernando, que cada uno al final con su libertad lo puede aplicar de la manera que quiera. Es decir, uno en su libertad puede buscar más igualdad o solidaridad, ¿no? Sí, ¿o no? perfecto. Ok, estupendo. Patricia. No sé, es que me queda un poco en estado de shock, la verdad, porque... Bueno, vamos a recuperarnos, vamos a respirar, vamos a parar un segundo. ¿Sabes lo que pasa? Que nos vamos a relajar. A mí me gusta mucho hablar de las cosas y yo soy muy crítica, pero me gusta que la crítica sea constructiva. Cuando la crítica es destructiva y despreciativa, sencillamente es que no veo lugares comunes de conversación, entonces me cuesta mucho hilvanar ideas. Me parece que la valoración en términos de qué ha conseguido, qué ha dejado de conseguir el 15M, como una serie de objetivos, como si lo que hubiera es una especie de programa político, me parece que es un error mirar ahí. O sea, yo creo que es más interesante analizar lo que a nivel sociológico ha implicado el 15M para mucha gente. Y también quiero decir que, en realidad, aunque no haya sido algo generalizado, porque lamentablemente cuando hablamos de la gente que nos reunimos, la gente que estaba en las calles, la gente que estaba y que de alguna forma se activó en los barrios, no deja de ser una minoría. Y que cuando se dice, por ejemplo, lo de que el miedo ha cambiado de bando, yo personalmente creo que eso es un deseo, pero no es una realidad. El miedo lleva yo creo que metido en el ADN de la sociedad española desde hace demasiado tiempo, y es muy difícil el cambiarlo en estos periodos de tiempo tan cortos. Sin embargo, es verdad que se planta cara a una situación de una forma distinta, con gente al lado, no con gente enfrente. Por eso de la frase aquella que se decía de no somos ni de izquierdas ni de derechas, que tanto se ha criticado y que tanto yo he discutido con gente, claro que hay ideas que tienen relación con la ideología de izquierda. Es decir, que si cuando tú hablas del cuidado, el sostenimiento social, la sanidad pública, la educación, el tema de una economía que esté controlada y no una economía alocada como lo que hemos sufrido, claro, cierto es que esos son una serie de pensamientos que están más vinculados a la izquierda. Sin embargo, el hecho de que tú puedas integrar en una conversación y hablar desde el respeto y desde el cuidado del otro y no desde el ataque, aunque tenga ideas diferentes, eso me parece que fue un logro que se consiguió en muchos espacios que se abrieron en ese momento. Es decir, el poder hablar desde el del tener realmente ideas contrarias, pero escuchándonos, de verdad, no llevando ideas preconcebidas. De hecho, una de las cosas que se percibía que era muy interesante en las asambleas es que cuando la gente hablaba con el corazón, y cuando había alguien que hablaba con un discurso trabajado, con un discurso aprendido, que llegaba allí con unas herramientas que se veían ya, que no eran, sino que verías gente que se ponía nerviosa, a esa gente se la animaba y se la reforzaba para que hablara y que se expresara. Sin embargo, a personas que venían de colectivos que posiblemente legítimamente podían estar allí, como puede ser gente de las asociaciones de vecinos o de ciertos partidos de izquierdas que de verdad han estado apoyando muchas causas sociales importantes, lo que ocurría es que mucha gente sentía rechazo, o gente de los sindicatos, ¿no?, tradicionales, sentía rechazo, y lo que quería es esa parte de la equivocación, del vamos a avanzar desde la
absoluta ignorancia, como si fuéramos niños que empezamos a andar. Y como niños tenemos que equivocarnos, y eso es sano. Psicológicamente es sano para una sociedad en la que no se nos ha permitido nunca entender el error, la equivocación como algo positivo, sino como el fracaso. Ese punto también muy el término de el que experimente algo y se equivoque es un fracasado. Tienes que hacerlo todo sabido y si te equivocas, entonces te machacamos. Entonces, eso de estar con gente con la que te sentías hablando de la misma manera, de una forma, pues eso, natural, no impostada, no aprendida, no con un discurso, eso hacía que mucha gente rompiera esas barreras y se uniera con otras personas con las que a lo mejor ideológicamente ni siquiera tenía una conexión real. Y sin embargo, en el tema de la marea blanca se vio clarísimamente que gente muy conservadora se juntó con gente con una ideología más de izquierdas, pero sin embargo el objetivo era común, que era hay que proteger la sanidad pública. Porque yo lo que creo es que en contra de, digamos, de lo que viene haciendo la derecha desde que el movimiento 15M aparece, que es decir, tratar de situar sistemáticamente al movimiento 15M en la izquierda para neutralizarlo, que es la jugada de decir, bueno, mira, este es el tablero político que hay y este es el espacio que vosotros ocupáis y no vengáis a enredar. Cuando el 15M lo que hace fundamentalmente, el ejercicio fundamental del 15M no es plantear una solución, sino abrir una condición de posibilidad a otra política, porque voltea ese tablero y dice, no, mira, si la izquierda es eso que se sienta a la izquierda en el Parlamento, eso es un horror y nosotros no lo queremos ni ver. Si la izquierda es Rubalcaba, yo no quiero tener nada que ver con eso, absolutamente nada que ver con eso, ¿eh? Porque éramos muchos los que éramos gente que nos sentíamos de izquierdas de toda la vida. Yo he sido de izquierdas toda mi vida, he militado en la izquierda toda mi vida y sin embargo, efectivamente, con la izquierda parlamentaria yo no me sentía representado. Y creo que como yo, un montón de gente, ¿no? Aunque también había gente que no era culturalmente de izquierdas necesariamente. De forma que lo que hace el 15M es voltear el tablero. ¿Qué le da miedo a la gente de derecha muy ideologizada como Fernando? Que ese tablero se voltee de verdad. Y que cambien las reglas, del juego. Pero en realidad, ¿cuál es la palabra clave que atraviesa todo el movimiento 15M? ¿Es socialismo? No. ¿Es autogestión? No. Es democracia. Es democracia y es entender la democracia de una forma mucho más completa que la entienden quienes están gestionando este modelo diciendo que es una democracia. Y es decir, democracia no es solo votar cada 4 años. Democracia es un pacto que el individuo establece con la sociedad por el cual él cede la soberanía, que es una ficción, tú cedes la soberanía a la sociedad a cambio de una serie de condiciones. Y esa serie de condiciones normalmente se escriben en constituciones. Y el problema que hay en este país es que desde el principio de la crisis, esa constitución que dice que tenemos derecho a la vivienda, solo garantiza el derecho a la vivienda a quien tiene trabajo. Y con un 55% de paro juvenil, los jóvenes dicen, esa constitución es papel mojado, ese pacto es mentira y yo no lo acepto, quiero uno nuevo. Quiero otra cosa, quiero democracia y quiero un proceso constituyente. Eso es lo que queremos la gente que estuvimos en el 15M. Voy uno a uno, ¿vale? A ver, Ana, los derechos sociales no existen. Eso es un cuento que os habéis inventado. Es decir, que vivir a costa de otro, contra la voluntad del otro, no es un derecho. Os pongáis como os pongáis. Los colegios públicos, los hospitales públicos, dejadme terminar. La vivienda pública, eso no existe. Es que no he podido darme 15 segundos. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, no existe. Es decir, vivir a costa de otro. Es decir, extraer renta de otro. Sin contar con la voluntad del otro, eso no es un derecho social. ¿vale? Para mí esa básicamente es un derecho social. No, igual que el derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda implica que te lo tienes, si tú no te la puedes proporcionar, te la proporciona otro contra su voluntad. Vale, eso para empezar. No quiero seguir porque aquí podríamos estar hablando toda la noche del tema de los derechos sociales, que os los habéis sacado de la manga, no sé de dónde. Existe el derecho a la propiedad y el derecho a la vida. Punto. Que no se ejercen a costa de terceras personas. Pero es que todos los derechos que os inventáis siempre se ejercen a costa de otro. Mira, tú eres una persona inteligente y formada. Bien, sí, pero está bien que digas esto, pero no te saltes a la torera todos los consensos sociales en el mundo occidental después de la Segunda Guerra Mundial. No te lo saltes a la torera. ¿Me dejáis terminar? A ver, por favor. Y ahora ya seguimos. Bien. Queréis defender la sanidad pública. Lo que queréis defender es la sanidad estatal y estatalizada. Es decir, queréis defender al Estado.
Punto, no hay más. Al Estado, bien. En educación y en un montón de cosas más. Que es lo que yo os decía, que erais unos colectivistas y que erais básicamente estatalistas. Era bien, correcto. No, yo tampoco quiero vivir en Mad Max. Yo quiero vivir en un país próspero y libre. Con vuestro modelo financiero lo que va a pasar, que el Banco Santander es el que va a dar la seguridad, le va a dar la educación, va a dar sanidad a la gente. Y los que no están bajo los del Banco Santander, eso va si se lo preguntas a los de las Islas Caimán. Eso será. No, eso es hacia dónde vamos ahora mismo. Eso es el neoliberalismo ahora mismo. Oye, me dejáis, yo os he dejado hablar, yo os he interrumpido, No, por favor, dejadme hablar. ¿Tú estás a favor de la autogestión? ¿Cómo de la autogestión? Claro, pues a que no haya estado... No sea a costa de otros. Yo lo que estoy a favor es de que no se viva a costa de los demás. ¿Vale? No hay más. Es decir, de que uno sea libre y autónomo. Nada más. Y que no utilice la ley para imponerle sus criterios a los demás. Punto. Es decir, este caballero me dice que soy de extrema derecha. Pues vale, si así lo consideras de extrema derecha, bien. Yo creo que sois vosotros los que estáis en la extrema derecha, porque ese colectivismo lo compartís, ¿no? Lo compartís con falangistas y demás, ¿no? Bien, seguimos. Estás a favor de la autogestión. Siempre y cuando no sea a costa de terceros, ¿vale? Si la autogestión es a costa tuya y de tu propio esfuerzo, sin ningún problema. El tema de... Vamos a respetar a Fernando que acabe y luego el tema de Carlos. A ver, lo que decías, no nos representan. Que es una cosa, no nos representan, la cancioncilla, las manifestaciones y demás. Bien, ¿y la asamblea a quién representaba? Es que ese era otro planteamiento, ¿vale? Sí, Rubalcaba y Rajoy no nos representan, pero es que vosotros tampoco nos representáis. Yo me represento a mí mismo y punto. Y creo que un individuo se autorrepresenta, ¿vale? Bien, no hago trampas. Bien, sigo, que termino ya, pero dejadme cuanto me dejéis echar el rollo, termino. ¿Vale? Eso es cierto, ahí tienes razón, Fernando. Bien, la vivienda en España decías que es el mercado más libre que existe. No, es junto al de la energía el más intervenido. Para empezar, el suelo no es libre. El suelo de entrada en España, el suelo de entrada de España es lo edificable. Tiene que decidir el gobierno local en este caso, que se va a edificar ahí. Todo está sujeto al plan urbano, que lo hacen las comunidades autónomas, que dicen lo que se va a construir y cómo se va a construir, hasta el número de plantas, de metros que tiene un edificio. Vamos a ver. Luego, cada vivienda tiene 18 impuestos diferentes. Si para ti eso es ser el mercado más libre de España, no sé, a lo mejor es que piensas que tenemos una cartilla de abastos, como en Cuba. No. En serio, de verdad, es un mercado intervenidísimo, Si vemos lo que se construye, lo que se paga, y cómo lo que se regula, el sistema, si tienes razón, el sistema lo único, Carlos, lo único que ha generado, este sistema estatalizado, lo único que ha generado es corrupción, ¿vale? Y que al final nada más pueda comprarse una casa, una minoría de la población. Comprársela en condiciones, no endeudarse durante 40 años, es decir, poderla pagar en un plazo razonable. Bien, si lo que te preocupa es eso, yo creo que lo mejor es liberalizar el mercado de verdad. Liberalizarlo, suprimir los planes. Como en Alemania y en Holanda. En Alemania y Holanda es bastante más libre que aquí. Está en Alemania. Para empezar en Alemania el suelo es edificable. Precisamente Alemania es uno de los países que más controla la vivienda, y precisamente Holanda, por el poco suelo que tiene unas agencias públicas de tasación, Carlos, si es muy simple, que aseguran que el precio de la vivienda sea Carlos, si es muy simple, el tema de la vivienda, donde veas que hay casitas bajas, como en Alemania, Holanda o Estados Unidos, es que el suelo es libre. Aquí necesitamos vivir en colmenas verticales. O que tiene suficiente suelo. ¿Vale? Bien, continúo. Vamos a ver. En Estados Unidos no hay colmenas verticales. Nueva York es, como todo el mundo sabe, una aglomeración humana de casitas bajas con granja detrás. El americano medio vive en casas unifamiliares. Caray. Es decir, sí, en Nueva York hay edificios altos, pero es que San Francisco, esos ranchos. A ver, te puedo sacar la estadística, ¿vale? Te la busco y te la saco. Sigo. No. Voy a seguir porque todavía me falta Pablo, Patricia y Ramón de vuelta. Fernando, pues vamos a hacer un descanso. Me vais a hacer caso, que para eso estoy moderando, ¿vale? Voy a presentar Revuelta en el freno neumático, que lo tenemos ahí abandonado y debería haber entrado hace 10 minutos, y volvemos contigo o no. Venga. Ofrecer las mismas oportunidades a todos cuando evidentemente no sois iguales, ¿cómo se llama? ¡Comunismo! La Asamblea de Majaras, se ha reunido la Asamblea de Majaras, ha decidido mañana sol y buen tiempo. Arco C9 presenta la emoción de la política. Que se pasan la vida diciendo que el Partido Popular y el Partido Socialista somos iguales, que el Partido Socialista y el Partido Popular somos iguales, y yo os digo que no, ni en eso ni en nada. Que el Partido Popular y el socialismo no son lo mismo. Estamos de acuerdo, don Alfredo. Ya es hora de que alguien tenga el valor de alzar la voz y decir: yo me opongo a todo lo que odien los demás.
Yo respeto a mi adversario. Creo que es un buen hombre, pero sinceramente, estoy de acuerdo en todo cuanto ha dicho. ¿Y estos son los candidatos? Si parecen clones. Un momento, son clones. No te dejes engañar por su ADN idéntico. En muchas cosas no piensan lo mismo. No os olvidéis de lo que el odio hizo en nuestro continente y reaccionemos a esa Europa antieuropea con una Europa solidaria. Y no somos lo mismo, porque el Partido Popular, cuando ha gobernado, ha llevado a España al sitio que le correspondía en la Unión Europea. ¿A usted le gusta esa idea que en un momento complicado el PP y el PSOE junten sus fuerzas en una gran coalición o no? No es que me guste o no. A mí me gusta que se responda a lo que el país necesite en cada momento histórico. Lo siento. Sé que te he fallado, pero te prometo que a partir de ahora todo será distinto. ¿Me lo prometes? Te lo juro. Bueno, estamos en campaña electoral, en esta mesa mucho más relajados después de este paréntesis. Entonces, bueno, el bipartidismo era una de las claves durante el 15M contra el que se luchaba y se gritaba y que unió a mucha gente en las plazas, pero al final estamos en una campaña electoral con las europeas y al final el 70% de las veces casi ambos partidos votan lo mismo. Me gustaría preguntaros si creéis desde que salimos a las plazas en el 15M hasta hoy hemos contribuido a que eso se suavice un poco o no. Se suavice en el sentido de que se vean más como un pago, se vean menos como un pago. Es decir, ¿no? Luchar contra el bipartidismo a través de diferentes movimientos sociales, la emergencia de nuevos partidos políticos, muchas más acciones sociales, en fin, o sea, si hemos podido enseñarle a la gente que no todo es PP y PSOE. Es decir, yo creo que ahora mismo la gente está notando que hay otro ambiente, ¿no? Que al final están apareciendo otras alternativas, que algunas pueden llegar a beber ese legado del 15M y otras no, pero también realmente están dando un discurso ciudadanista que a la gente le interesa o le parece interesante. Lo que sí está claro es que al final con el bipartidismo, es decir, el bipartidismo ya se quedó después del mantra, digamos, que el 15M dejó en la sociedad, como el bipartidismo, como el PP-PSOE, tras la reforma constitucional. Es decir, la reforma constitucional fue el momento clave en el cual el PSOE perdió toda su oportunidad para poder dar un viraje hacia la izquierda o hacia políticas sociales o hacia directamente un acto al final de intentar sacar este país adelante, ¿no? Entonces, pues bueno, teniendo todo eso en cuenta y viendo que las propuestas que además, vamos, esta es un planteamiento que hago a la mesa, para mí las propuestas, tanto la ley del aborto como las propuestas de la ley de seguridad ciudadana, que a lo mejor hablaremos luego, son propuestas que lo que se están utilizando es para que luego cuando haga la gran coalición, estas propuestas se deroguen y así el PSOE diga, ¿lo veis? He podido hacer algo, soy distinto al PP y vamos a sacar este país adelante. No, yo con eso no estoy de acuerdo, eso es política ficción y no creo que lo hayan hecho para eso, no porque sean mejores que lo que tú dices, sino porque no lo creo. El problema del bipartidismo, que a veces lo señalamos como el gran mal, el problema del bipartidismo no es que sean dos, porque si fueran dos partidos políticos distintos, con políticas distintas y proyectos de país distintos, y además respondieran ambos a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía de gestionar las cosas de una forma o de otra, estaríamos en una democracia en la que la gente se sentiría representada en el Parlamento. El problema es que en todas las cuestiones fundamentales, derecho a decidir, artículo 135 de la Constitución. Bueno, lo que ha dicho Felipe González, que en todas las cosas fundamentales están de acuerdo. O sea, no son dos, es uno. El problema no es que haya dos partidos políticos que se turnan en el gobierno en este país. El problema es que el turno es una farsa y que gobiernan igual. Bueno, y de hecho, no sé si lo habéis visto, el Partido Socialista ha sacado una página que se llama No somos lo mismo, con una serie de cromos en los que pone frases como para diferenciarse, pero el gran diseñador que lo ha hecho ha puesto, o sea, pone es una imagen con una franja, o sea, como un partido, arriba
pone al Partido Popular en ascenso y abajo pone al Partido Socialista en descenso. O sea, visualmente ellos mismos están utilizando una serie de imágenes totalmente contra ellos y no sean, vamos, seguro que el que se lo presentó dijo, ¡ay, qué bonito esto, qué gran idea! Y es totalmente contraproducente, vaya. Es la peor campaña de comunicación que yo le he visto al PSOE, porque el PSOE es un partido político que hace una cosa muy mala, que es decirle a la gente que va a gobernar de una forma y gobernar de otra, y decir que gobierna para unos y gobernar para otros, pero la comunicación política hasta ahora la hacían muy bien. Yo creo que uno de los síntomas de que el PSOE se está acabando como la alternativa hegemónica de izquierdas en este país y que tiene que surgir otra cosa, uno de los síntomas claros es que ya, además de ser moralmente malos, son muy malos en su forma de hacer las cosas, son muy ineficaces. Me gustaría preguntarte el caso específico de la marea blanca, porque bueno, al final ha sido un movimiento que se ha convertido en un ejemplo a través de la campaña de privatización de los hospitales en Madrid y muchas movilizaciones de vosotros en la calle, conseguisteis pararlas, conseguisteis la renuncia de dos líderes políticos de esta comunidad, entonces es algo que demuestra que sí se puede y que sí puede hacer incidencia en lo que tenemos entre esta casta que nos gobierna, sean unos o sean otros, ¿no? Sí, efectivamente, ahí en lo que es la experiencia de la marea, desde luego el bipartidismo no estaba presente en lo que era el movimiento en sí, porque yo creo que lo que sí que había era un común que nos unía, que defender la sanidad pública, ¿no? Con unas actuaciones muy concretas de lo que todos podíamos querer y cada uno tenía su pertenencia. Lo que no sé es el efecto que puede tener la marea ahora en los que vayan a votar para las europeas, que sí que es verdad que se generó como cierta red entre nosotros, no al estilo 15M, pero es verdad como que nos conocimos. Yo en donde trabajo a lo mejor había profesionales y a trabajadores que no los conocía. Y a raíz de las asambleas sí que es verdad que se pudo generar como otra política que estaría como por fuera del bipartidismo. Yo lo que sí que quería resaltar en esto es que el modelo neoliberal es que no es tan diferente. O sea, el asunto es que plantear que es una alternativa de izquierda el PSOE, yo creo que hace muchísimo tiempo que dejó de serlo, precisamente porque está dentro del esquema neoliberal. Y salirse de ese discurso es bastante complejo. Y ahí me parece que la apuesta sería, ¿es posible hacer alguna política, en eso estamos, que no esté tan alienada al discurso neoliberal? Esa sería la pregunta. Yo vi hace poco, no sé si lo visteis, es un corto muy antiguo de un activista, creo que él es australiano, me parece, no recuerdo bien, que se llama Museland, que es una historia de dibujitos animados donde habla de que los ratones votan como su presidente a un gato negro que les hace cosas tan divertidas como hacer la entrada a la ratonera tan grande como para que quepa la zarpa del gato y bueno, todo eso de anécdotas de este estilo. Deciden que no pueden tener a esos personajes en el Parlamento y van a votar a los gatos blancos, que hacen una serie de promesas, les creen, les votan y hacen la entrada de la guarida de la ratonera todavía más grande. Ratonlandia se llama. Ratonlandia, Musesland, yes. Sí, Ratonlandia. Y finalmente sale otra parodia que es, bueno, juntemos a los gatos blancos y negros y salen unos gatos con manchitas, con manchados, que les llaman, esto es una coalición. O sea, digo que es antiguo, pero que viene muy al caso. Y finalmente sale un ratón diciendo, ¿por qué no nos organizamos entre nosotros? Y en ese primer momento lo que dicen, ¿de qué nos está hablando? ¿Qué rebeldía? Y lo meten en la cárcel. Entonces, bueno, me parece que viene muy a cuento para el momento actual. Carlos. Bueno, pues con respecto al bipartidismo, que decir, estoy completamente de acuerdo con lo que ha comentado Ramón. El problema es que, claro, es que no es que haya un bipartidismo, el problema es que hay prácticamente un partido. O sea, nosotros, por ejemplo, la experiencia que tenemos en vivienda, una de las cosas que se ha dicho mucho desde el bipartidismo a los movimientos sociales también es no sois capaz de traer propuestas. Nosotros llevamos una propuesta, como los diputados, llevamos una ILP avalada por 1,5 millones de personas. ¿Qué ocurrió? Pues el Partido Popular no nos dejó ni siquiera poder defenderla en el Congreso, en un pleno cuando se votó, la reformuló y dio otra cosa. ¿Qué hizo el PSOE? Pues el PSOE pues nos puso caras bonitas de, bueno, sí, esto está bien, bueno, yo modificaría algunas cosas, no sé qué.
pues yo creo que trataba de dar pues la imagen simpática que tratan de dar de vez en cuando y que con los ejemplos que habéis comentado pues ya empiezan a fallar incluso en eso. ¿Qué nos encontramos cuando el PSOE gobierna? El PSOE, por ejemplo, creo que fue Rubalcaba el que dijo cuando estaba en el gobierno que las deudas se pagan y que no se van a cambiar las reglas a mitad del juego. ¿Qué ha pasado en Andalucía con la Corral Utopía, cuando se las han desahuciado? Pues que Izquierda Unida ha tratado de darles una solución, y también ahí pues se han dado cuenta de hasta dónde llegan las limitaciones de pactar con el PSOE. El PSOE ha dicho no, le quitó la responsabilidad y finalmente se llegó a un acuerdo, pero ahí se mostró la verdadera cara que sueles mostrar cuando puedes gobernar. ¿Esto se va a romper? ¿Este bipartidismo se va a romper? Pues yo creo que es necesario que se rompa para que estas cosas puedan cambiar, para que la ciudadanía tenga capacidad de acceder, de llevar otra voz distinta. Y ahora vienen unas europeas, que es en el contexto donde existe una forma de elección que favorece o no es tan agresiva como el sistema político español, para que surjan otras fuerzas. Las encuestas dicen que hay una reducción del bipartidismo, no se rompe, una reducción, 1 de cada 3 dicen que deja de votarles y que llegan otras nuevas fuerzas. Vamos a ver. Vamos a ver, yo creo que el problema no es el bipartidismo. El problema, que me da igual que sea bipartidismo, tripartidismo, tetrapartidismo, pentapartidismo. En Italia había 5 partidos, que era el pentapartito famoso, y eran igual de malos o peores, ¿no? Es decir, el problema es la politicofilia, es pensar que la política puede solucionar algo. La política es el mal, y eso tenemos que asumirlo ya desde el principio. La política, el negocio de la política es el poder, y el poder es coacción, ¿vale? Coacción sobre los individuos, es obligarte a hacer lo que no quieres hacer. Es robarte mensualmente la mitad de lo que produces, ¿vale? Es intentar educar a tus hijos mediante lo que el político decide. Es sustituir los fines del político por tus propios fines. Eso es la política. A mí me da igual que lo que sea, que estén 2, que estén 4, que estén 20. Es decir, lo que un pueblo libre o que se cree libre debería aspirar es a reducir el número de políticos y reducir su capacidad de hacer el mal. Es decir, reducirles como casi a una reserva india. Una sociedad civil próspera y libre y potente es una sociedad con pocos políticos y que esos políticos tengan poco poder. No, el nivel 75 es el índice, yo creo, selectivo más político de todo el mundo. Es decir, coges los consejos de administración, están llenos de políticos. Hasta los propios presidentes de las empresas, si no militan, terminan en un partido político. El caso de Pizarro en Endesa fue clarísimo. Pasó de la presidencia de Endesa a las listas del PP, ¿no? Bien, lo que hay que hacer si lo que pretendemos es un país libre. El ministro de Economía pasó de quebrar Lehman Brothers en España y Portugal. Otro ejemplo, sí, porque en España tienes todos los que quieras, ¿no? En España tienes todos los que quieras, todos los casos que quieras. El IBEX 35 es cualquier cosa menos el arquetipo de un sistema libre. Es el modelo es el selectivo de un país hipercorporativizado, en el que la política y los negocios básicamente son los mismos, porque la política tiene mucho poder. Que es lo que a mí, sinceramente, yo lo eché de menos en el 15M. Cuando iba a las asambleas, a las que hacían, cuando las asambleas que hacían aquellas al lado de la estación de cercanías de Sol, que salían unos y otros a hablar con el megáfono y tal, y nadie dice una idea medianamente sugerente que sea devolved a la gente lo que le pertenece. Devolvednos lo que nos pertenece, que es nuestra capacidad de obrar. Te hubiera venido genial en el 15M escuchar un poco más, por una razón, porque tienes una concepción de la política que tiene mucho que ver con los políticos, con la institucionalización de la política, y muy poco con lo que la política es en realidad, que no es otra cosa que gestionar los conflictos que surgen en la sociedad. Eso es la ley. No, la política sirve, bueno, pero las leyes habrá que hacerlas, y habrá que hacerlas de alguna forma, y habrá que es una ley natural que nos da derecho a la propiedad y a la vida, y todo lo demás es una ficción de rojos peligrosos. Habría que empezar a quitar leyes, es decir, de hecho un gobierno realmente reformador en España, que no es el de Rajoy, evidentemente, un gobierno reformador, lo primero se tendría que pasar 6 meses derogando leyes absurdas y reglamentos. Es decir, que impiden, en Europa se emiten 17 reglamentos diarios. Esto no hay que lo aguante. 17 normas cada día. Multiplícalo por 365. Estamos rodeados por todos los lados de funcionarios y políticos. Es decir, el gran problema no solo de España, sino del continente europeo en su conjunto. ¿Estás paranoico? No, paranoico no, es que es verdad. Paranoico no, es que es la pura verdad. Es decir, cualquier revolución pasa por ahí. Cualquier reforma pasa por ahí. Pasa por acabar con lo que hay. Tal como tú la planteas, es que yo creo que hay que ir un paso más atrás y es plantearse qué es lo que esperas tú de la vida. Yo que me dejen en paz.
para empezar. Pero quiero decirte, ¿cuál es que el me dejen ir a lo objetivo? mío. El objetivo, yo creo que lo que mucha gente encontraba es que podía hablar sobre cosas como tan filosóficas y tan abstractas como ¿qué esperas tú de la vida? Pues es decir, si la vida es para ti tener propiedad o si la vida es para ti compartir con la gente con la que estás en un mundo más equilibrado y justo. Entonces, si partimos de dos puntos de vista distintos, a lo mejor el problema es ese, que tu punto de vista o no te lo has cuestionado o lo que te has cuestionado sencillamente no pasa por hablar de lo que tú quieres hacer con tu vida y que sea la vida en abstracto. En una palabra, tú tienes tus propios fines y yo tengo los míos. Ya te he preguntado, te he preguntado para saber si podemos hablar, si podemos establecer un punto de partida. Aquí cada uno de nosotros tiene nuestros fines, tenemos fines propios en la vida. Yo tengo los míos que no pasan por tener propiedad, te lo aseguro. Unos tenemos unos fines puntuales, otros directamente queremos hacernos grandes, ser famosos y otros pues llevar una vida tranquila, ¿vale? Bien, lo que yo no intento es imponer mis fines a los demás. Pues de la misma manera, lo que pido es que los demás no impongan sus fines a mí. ¿Pero qué quiere decir? O sea, tú convives con la gente, es decir, ¿no? O sea, sí, nosotros convivo con quien quiero. No, un momento. Nosotros vivimos en sociedad. ¿Sí? La política nace para poder regular la vida en sociedad. Está regulada, se regula sola. No, no se regula sola. Se regula sola. No sé, tú has dicho que el derecho a la vida y a la propiedad son los dos. El derecho a la propiedad. La base de sí, la perdona, te puedo preguntar a qué te refieres con derecho a la propiedad como una ley o como un derecho legítimo cuando la propiedad ha sido en muchos casos herencia de personas que han tenido herencia por nacer de donde han nacido y ya está. ¿Me puedes explicar en qué tiene de derecho natural eso? De derecho natural, pues que cuando yo transfiero mi propiedad a mi muerte o en vida a quien quiero. Y cuando no era la propiedad de nadie, la gente directamente llegaba a los sitios y se hacía con esa tierra, ¿eso qué es? ¿Así? ¿Cuándo? ¿Quién hoy por hoy es propietario por rapiña? O sea, cuando la gente llegó a Estados Unidos, que era un espacio nuevo, no sé, bueno, ¿qué hacía la gente? Llegaba a la tierra, ponía su bandera... El gobierno repartía lotes. Patricia. Repartía lotes. Sí, efectivamente. En Estados Unidos. Patricia, Fernando, ¿me escucháis? ¿Me escucháis? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, vamos a intentar retomar el tema del 15M, esto lo podemos hablar si queréis más adelante, pero todavía nos quedan muchos temas que tratar juntos. Entonces vamos a hacer una última ronda de preguntas para preguntaros qué conclusiones sacasteis del 15M, sobre todo las personas que estuvisteis desde dentro, organizándolo, gestionándolo, y qué errores detectasteis que hoy podéis seguir aplicando a las nuevas formas de hacer política. ¿Carlos? Bueno, conclusiones que podemos sacar del 15M, pues yo creo que una de las principales conclusiones que podemos sacar de este movimiento es que, pues como se ha comentado aquí con respecto a romper el individualismo, es que solos no vamos a ser capaces de hacer grandes cosas, pero con más gente sí. La necesidad de asociarte, de hablar con gente, de debatir, de discutir, incluso como estamos debatiendo aquí con esta calorada discusión, es necesario que utilicemos la política, entendiendo como por política, pues esa ciencia que utilizamos los seres humanos para ser capaces de resolver conflictos, el ser capaces de... pues cómo hemos sido capaces de empezar a hacer eso y que de ahí surjan distintos movimientos que traten de cambiar pues, las cosas por las que sufrimos, los atropellos que estamos sufriendo hoy en día. Errores, yo creo que uno de los errores, que bueno, no sé si es exactamente un error, es el que quizás no hemos sido capaces de plantearnos objetivos concretos próximos. Por ejemplo, la PA con la ILP consiguió eso, y en torno a esa actividad fue capaz de ir vinculando gente en torno a una actividad. Eso es algo necesario también para ser capaz de, cada vez que haya más gente, cada vez tener más capacidad para discutir, tener más capacidad para también salir en los medios, porque es algo importante también el poder salir en los medios de comunicación para poder repartir para poder dar un mensaje, para poder que en la sociedad también se discuta esto. Quizás el error que ha habido en el 15M es que no hemos sido capaces de hacer esto, no sé si es un error o que propiamente no podíamos hacer otra cosa. Como hemos dicho antes, vamos despacio porque vamos lejos. Yo creo que íbamos como podíamos, ¿no? Ni despacio ni rápido, no sé si lejos o cerca, pero íbamos como podíamos y pues hicimos lo que pudimos. Ramón. Yo creo que hicimos, o sea, por llevarle la contraria a Carlos, que es amigo, yo creo que hicimos lo que no podíamos hacer.
Yo creo que precisamente lo que hicimos era lo que todo el mundo descontaba que no se podía hacer, que era reventar el tablero de juego que nos habían impuesto durante muchísimos años y decir, ya está bien, ya está bien. La democracia no es esto que ustedes nos han contado, no es esto de delegarle a unos señores con corbata cada 4 años la potestad de hacer lo que les dé la gana con nuestras vidas y de poner el país de rodillas ante los capitales internacionales. La democracia son derechos y queremos los derechos que nos ha prometido esta democracia. De forma que lo que hicimos fue romper con eso y generar bueno, pues una esfera pública, un espacio de reconocimiento mutuo de un montón de gente que no formaba parte de esa esfera pública. Fue conectar puntitos, mucha gente que estaba aislada, mucha gente que sentía que eso que le pasaba, que se quedaba en casa deprimida porque había perdido el trabajo, que no llegaba a final de mes y qué tal, darse cuenta de que no era un problema individual que tenía, sino que formaba parte de un problema colectivo y que necesitaba soluciones colectivas, que el drama que vive individualmente un montón de gente en la crisis no es un problema de culpa personal, de qué mal lo he hecho, qué mal me va en la vida, como diría Fernando, ¿no? A ti te va mal porque no te has esforzado, no. A ti te va mal porque no están generadas ni están dadas las condiciones en este país para la prosperidad, para la felicidad y para vivir vidas que merezcan la pena ser vividas. Y la gente dijo, yo quiero hacer mi vida y la quiero hacer con toda esta otra gente en la que me reconozco y que siento que son lo mismo que yo. Pablo, 30 segundos y concluyes este bloque. Yo creo que también de conclusiones amplias, sobre todo la manera de organizarse y tal, a nivel que ya el mundo un poco ha cambiado, ¿no? Antes era todo unidireccional y ahora es todo bidireccional, ¿no? El tema de las redes y el tema digital pues ha hecho que este movimiento se ha replicado, ¿no? Estamos hablando de Turquía, estamos hablando de Brasil, se replica por otros países y al final con los mismos parámetros, ¿no? En la manera en que la gente se organiza, se autoorganiza y que trabaja. Y también, mira, como error sí podríamos resaltar que aunque esa organización digital esté y que se pueden hacer votaciones, incluso pueden salir mayorías simples, siempre es mucho mejor un consenso amplio y tenerlo muy claro los objetivos que se van a dar, que directamente a lo mejor basarse, ¿no? Básicamente solo en el tema digital o en esa votación. Bueno, cambió la forma de hacer política y parece que algunos también cambiaron su forma de entender lo que era la seguridad de los ciudadanos. Vamos a ver un vídeo. En España hay 100 manifestaciones al día. Solo en Madrid, 14. El gobierno, incómodo con el dato, tiene una propuesta para reducirlo. La Ley de Seguridad Ciudadana. Una ley necesaria según el Ministerio del Interior, pero autoritaria, excesiva y arbitraria para algunos colectivos que creen que limita la libertad de expresión porque echa el cerco a la protesta social. Desde su anuncio, el borrador de la ley no ha dejado de provocar polémica, sobre todo por las desproporcionadas sanciones de hasta 600.000 euros para las faltas consideradas muy graves y de hasta 30.000 para las graves. Las faltas muy graves son 7, entre ellas la perturbación muy grave de la seguridad ciudadana en actos públicos, las manifestaciones no comunicadas en lugares considerados críticos, como aeropuertos o centrales nucleares, y la convocatoria y asistencia a manifestaciones con finalidad coactiva en jornada preelectoral. Las faltas consideradas graves, es decir, penadas con hasta 30.000 euros, son 31, entre ellas alterar el orden público con el rostro tapado, la desobediencia o resistencia a los agentes de la autoridad, negarse a disolver una manifestación no autorizada, las ofensas a España, la prostitución y su demanda cerca de centros educativos y el cultivo de droga. Ramón, esto que acabamos de ver, que es un resumen de la Ley de Seguridad Ciudadana, es un legado también, puede considerarse también un legado del 15M. ¿Ha cambiado algo también en este sentido desde entonces? Es una de las cosas que digamos en las que el 15M ha tenido impacto. No es un legado del 15M, porque este tipo de medidas represivas y vergonzosas no tienen nada que ver con la gente que se juntaba en las plazas. Claro. Tiene que ver con los que nos tenían miedo. Y tiene que ver con, si antes comentábamos que la estrategia de la derecha era decirle al 15M a que sois de izquierdas para que se situaran en una parte de un terreno de juego que ya estaba volteado, esta es la otra parte de la estrategia.
que es decir, a que sois de izquierdas y a que sois muy radicales y de lo que queréis hablar de verdad es de la policía y no de que os estamos robando absolutamente todos los derechos, a que lo que queréis decirnos es que las multas son muy caras, que os detienen a la gente, a que queréis tirarle piedras a la policía y pegarles palos para que abramos los telediarios con imágenes vuestras en las que demostremos que sois una panda de radicales. Y en realidad simplemente es una estrategia de enmarcado, es una estrategia de situar a una gente que claramente es pueblo y que claramente demanda derechos como radicales que lo que hacen es ejercer la violencia. Yo creo que los que pedían efectivamente que algo así llegara a pasar son gente de la casta. Vamos a ver un vídeo en el que decían lo que opinaban de la gente del 15M. Bajo la apariencia de inocentes movilizaciones que se pretenden formas de democracia directa, se esconde la deslegitimación de nuestro sistema representativo y, en definitiva, constituyen la semilla del totalitarismo. El sistema no está en crisis, que la democracia es inocente. A medida que ha ido pasando el tiempo, el movimiento 15M se ha ido radicalizando políticamente. Dime, sí. Sí, es que bueno, ves estas imágenes y estas declaraciones y no dejan de impactarte a pesar del tiempo transcurrido. Yo creo que lo que no lo plantearía como legado lo que está sucediendo ahora en relación a la ley de la seguridad ciudadana, sino que estamos en un momento en que los recortes van a más, que las demandas que hace la Troika desde Bruselas son asfixiantes, cada vez más cuesta más trabajo vivir, y en este sentido la protesta social aumenta, como es lógico, y quizás como legado de ese 15M sí que la gente ahora sale a las calles y sale sin miedo, y eso que hay todo el tiempo, hay escenas de la violencia policial. El asunto es criminalizar la protesta y eso tiene unas consecuencias muy terribles, porque además me parece que lo que hay que empezar de alguna manera a denunciar es el uso banal y un tanto frívolo que se tiene de determinadas expresiones, como de llegar a llamar a determinadas personas, entre ellas a Ada Colau, que sí era terrorista. ¿Pero de qué estamos hablando? Las palabras tienen unos efectos muy importantes y eso hay que analizarlo y no se puede analizar. Bueno, y los que salían hablando en ese vídeo criminalizando las protestas, hasta donde he oído eran todos dirigentes del PP, que es un partido que probadamente se ha financiado con dinero negro durante muchísimos años. Bueno, pues ¿quiénes son los criminales? Sí, está claro, está claro. ¿Y qué tienes que decir al respecto, Fernando? No, que tienes razón. Es verdad. Qué alegría nos das. A ver, el sistema conforme pierde legitimidad se va blindando. Pues esto lo hemos hablado aquí ya en alguna ocasión, ¿no? La ley esta de seguridad ciudadana es un disparate, un delirio absoluto, eso de las ofensas a España, ni que España fuera una persona, ¿no? Y se fuese a ofender porque alguien se mete con ella. Por cierto, eso es como la ley de defensa de la República, que se aprobó en el 31, que prohibía criticar a la República. De hecho, se secuestraron periódicos en aquel entonces. Es decir, todas estas cosas inventadas por la política para blindar la política. Si volvemos de nuevo a lo mismo. Es decir, a mí nada me garantiza que cuando vosotros lleguéis al poder, que espero que no lleguéis nunca, creo que ninguno, claro, cuando vosotros lleguéis al poder haréis lo mismo. Creo que no sois conscientes. El tema es que el idealismo os ciega, pero haréis exactamente lo mismo. Yo no quiero ser político. Aquí ninguno, yo no sé, pero yo creo que no sé, más o menos ninguno se presenta a ningún tema electoral ni pretende formar parte de advertidos ya de no idealizar la política. ¿Cómo que no? Estamos si advertidos de no idealizarla. No, yo no estoy de acuerdo contigo para nada. De las nuevas propuestas que hay, precisamente también a raíz del acontecimiento que lo he dicho al principio, de un antes y un después que significó el 15M, es precisamente poner en tela de juicio que no hay que idealizar la política. Y Fernando, y otra cosa más, y como legado del 15M, las alternativas ahora mismo que están surgiendo, sobre todo que van a las elecciones y tal,
todas están planteando la distribución de ese poder político. Están tomando esa perspectiva, es decir, tanto el derecho al voto real que proponen uno, como la democracia participativa que proponen otro, todo eso, o los referéndums revocatorios tal, todo eso es distribuir, es decir, que no sean unos 350 tíos los que decidan todas las leyes que rijan nuestras vidas, sino que al final sea cada uno de nosotros que podamos también estar decidiendo lo que están trabajando esta gente en los parlamentos. Ya, así que no entiendo por qué que se tuvo entonces, el tema de las asambleas, ¿no? Pero tú sabes que en un país de 47 millones de habitantes no son las asambleas, no puede gobernarse con asambleas. Las asambleas son herramientas preciosas para la deliberación. A lo mejor para la toma de decisiones no siempre son las mejores herramientas. ¿Y al que no le interesa eso? ¿Y al que va a lo suyo y se dedica a vivir su vida? ¿Que va a estar teniendo que ir a la asamblea todas las semanas a perder el tiempo? No, claro. Será consecuente de no ir. Exacto. Se tendrá que hacer responsable de no participar. Vamos a ver, la condición humana, que en fin, voy a hacer aquí una referencia rápida, hay un texto precioso que se llama El malestar en la cultura, de Freud, que plantea que es gregaria. O sea, que esta cuestión del individualismo que tú planteas, con eso desde luego no se hace comunidad y no vamos a ninguna parte. Entonces, la tendencia es hacer comunidad, y si se hace comunidad, tendremos que ver en qué participamos, qué queremos, que no queremos. Ramón lo dice, todo el tiempo ha planteado la idea de democracia. Y para una comunidad pequeña me parece estupendo, de hecho hasta me parece practicable. Hombre, pero si esto es muy para sencillo. Una comunidad pequeña, Fernando, y en una grande es muy sencillo. Si un representante político, como lleva sucediendo en este país, al menos desde el inicio de la crisis, para no ser polémicos, gobierna contra el programa para el que le han elegido, que debe ser prácticamente un contrato, el programa debe ser prácticamente un contrato. Yo a usted le delego la representatividad para que usted haga esto que me ha prometido que va a hacer. Si usted lo incumple, servirán tantos votantes como hagan falta para usted elegirle, para revocarle. Si esto es muy sencillo, y no hace falta estar todo el día en la asamblea ni nada por el estilo, simplemente hace falta la voluntad de los representados para revocar al representante. Es una medida bastante sencilla. Pues esa, por ejemplo, es una medida de democracia y de control democrático, de rendición de cuentas. ¿Qué quieres decir? ¿Que se anticipen las elecciones? No, que se revoque a los representantes cuando incumplen con el mandato que se les ha dado. Pero todos incumplen. Yo no conozco a ningún político que haya cumplido el programa. No, lo que pasa es que yo creo que sí, los hay. Lo que pasa es que estamos vivimos en una geografía y en un tiempo muy desafortunada para pensar en políticos que cumplen con sus programas. Ana y luego Patricia, por favor. Sí, no, yo creo que ahí la condición básica sería el no ser corrupto. De entrada, si uno puede poner en un contrato, no, al político que... Por ejemplo, Zapatero yo creo que no es un político corrupto, pero es un tipo que en 2010, cuando dice, por poner una fecha, yo creo que cuando dice voy a hacer lo que tengo que hacer, me cueste lo que me cueste, en realidad lo que está diciendo es, gente que me habéis votado, mirar, vosotros pues habéis elegido que yo sea presidente del gobierno, pero en realidad hay un poder que está muy por encima de vosotros, que es el que a mí me impone lo que yo tengo que hacer. Con lo cual, con todas las papeletas que vosotros habéis depositado en la urna, yo voy a hacer así un montón, las voy a tirar a la basura y voy a gobernar para una gente que no sois vosotros. Bueno, pues cuando un gobernante hace eso, el pueblo tiene que tener el poder de revocarle y de forzar una convocatoria de elecciones anticipadas y decir, yo no quiero que este señor me gobierne porque ha incumplido con lo que me había prometido cuando yo le voté. Y yo creo que esto que yo estoy diciendo lo han sentido cientos de miles de votantes socialistas en los últimos años, que por eso deberían no volver a votar nunca más a ese partido. Sí, no, pero yo me refiero a no ser corrupto tanto en el modo que tienes de relacionarte con Europa y con el mercado. Al fin y al cabo estamos dentro de un mercado que es el que es y todos somos de alguna manera, no sé si decir esclavos, pero habría que plantear si es posible una política que se revele ante esas cuestiones, ¿no? Que me parece a mí que es lo que está en juego con las nuevas formaciones. Lo que decías antes, o lo que yo traía en relación a la condición humana y que se puede hacer desde pequeños lugares. Yo en la experiencia que tengo de Podemos, que participo en 2 círculos, es apasionante porque la gente se implica, pero gente que en su vida se había planteado a lo mejor hacer una experiencia que transitara a lo político, en cosas concretas, en una acción local, en algo que tiene que ver, efectivamente, como decías tú, una comunidad pequeña puede, efectivamente se implican, pero si esa comunidad pequeña está de alguna manera relacionada con otra comunidad pequeña, es decir, con otro círculo, con otro círculo, con otro círculo, y que todo eso se puede ir gestionando, efectivamente sí que es posible una apuesta diferente. Pero en el momento en que, vamos a ver, yo soy partidario de las unidades políticas pequeñas,
más firme partidario. Yo, si pudiese cantonalizar el país y convertir España en Suiza, perfecto. Es decir, cantones pequeñitos de no más de 200.000 habitantes, tienes en la con línea su dieta, bastantes aliados en esa labor de convertir España en con Suiza. su dieta, que pudiesen poner impuestos, competir entre ellos, etcétera. El problema que hay cuando dices lo de, no, si cada círculo, pues bueno, la gente se participa, se implica y tal, y está muy bien. Es mejor eso que andar por los bares, ¿no? O perdiendo el tiempo jugando al póker o algo así. Es mejor hacer esas cosas, reunirse y hablar de cosas de... peor, cada uno que se la juegue donde quiera. Cuesta bastante menos dinero. Bueno, la cosa es que el problema con el círculo al lado es que vas a tener, o con la comunidad al lado, es que vas a tener problemas, porque la legislación que te puede convenir a ti puede ser que al de al lado no le convenga. ¿Entendéis? Es decir, lo que pasa en la misma España, lo que les interesa, lo que nos interesa a los madrileños no coincide con lo que les interesa a los extremeños. Por eso, por eso es importante por eso se trata de hacer consensos entre las personas, sí, entre las comunidades. Se trata de convivir cediendo y buscando puntos y lugares comunes. Cediendo, pero hasta cierto punto cedes. Siguiendo este argumento tuyo tan maravilloso, aplícalo a hombres y mujeres. A los hombres, a ningún hombre le conviene ahora mismo que la legislación cambie y proteja determinados derechos de las mujeres, derechos laborales, quiero decir, en esta línea de pensamiento, ¿no? A mí, pues, oye, a mí no me conviene, pues yo soy tío y a mí me conviene mantener mis privilegios. Entonces lo que tú propones es que no haya absolutamente ninguna legislación... Pero es que los hombres no tenemos privilegios legales en España. No, y no cobráis tampoco sueldos más altos que las mujeres en los cargos. Pero no hay ninguna ley que lo diga, no hay ningún privilegio legal, el privilegio lo fija la ley. No existe el privilegio legal por ser hombre, ni el privilegio legal por ser blanco, por ser negro. No existen esos privilegios porque serían, para empezar, inmorales y para continuar inconstitucionales, ¿vale? Es decir, en el caso de que se vayan a hacer leyes que perjudiquen a uno de los sexos y para beneficiar a otros, pues yo estaría en contra, porque no se debe, los dos sexos deben ser iguales ante la ley. Por mucho que quieras justificarlo en la historia o en lo que te dé la gana, quieras justificar privilegiar a una parte de la población en postergación de la otra. Pues perdona, pero el tema de la propiedad también otorgas un beneficio a unas personas por encima de otros, porque el tema de la herencia, al tú recibir una herencia, estás diciendo que por nacer en una determinada casa tienes unos privilegios que no tiene otra persona. ¿Eso no es inconstitucional? Y la genética también, puedes nacer guapo. Eso es una respuesta muy demagógica. No, demagógica no. Vamos a ver, me estás diciendo que para una cosa combatirías porque te parece inconstitucional que haya una diferencia entre sexos, y me está diciendo que no es, en cambio, el que haya una propiedad heredada, ¿no te parece que eso sea...? No me parece mal. ¿No te parece mal? No, porque yo dispongo de mi propiedad para lo que quiero, puedo dársela a unos ancianitos. ¿Y el que no tiene propiedad? Estamos haciendo una cosa horrorosa, que es discutir de lo que Fernando quiere y que no tiene nada que ver con el 15M, porque discutiendo del 15M se ha dado cuenta de que tiene todas las de perder. Eso es una señal buenísima. Y de hecho, Ramón, Patricia, vamos a seguir, te voy a pedir... Madre mía, vamos a entrar en el tema del periodismo y tú también eres periodista. Esto es una perdición, Fernando, esto es una perdición. Vamos a pasar, por favor, Patricia, a este vídeo. Vamos a hacer un repaso de cómo los medios de comunicación trataron este tema y ahora lo comentamos, ¿vale? Soy muy fan de la prensa basura. ¿Qué le voy a hacer? Tengo que reconocerlo. Desayuno con Jiménez Los Santos, como leyendo La Razón, meriendo viendo Telecinco y me duermo con 13 Televisión. Es por eso que hoy, 15M, os traigo las mejores portadas que la caverna mediática le dedicó a este movimiento. La primera es del 20 de mayo de 2011, diario La Razón. Boicot a la democracia. Cuánta razón, ¿verdad? Un movimiento que pedía democracia real y participativa, boicoteando la democracia. Marguenda sabe lo que dice. Siguiente, es del 29 de agosto de 2011, el diario tristemente desaparecido La Gaceta. Este diario se dedicó a sacar en portada varias caras de manifestantes, alegando que la policía tenía órdenes de no identificar a nadie. Es decir, si no les identifica la policía, les identificamos nosotros. Su ración de juicio mediático. Gracias. Esta portada, sin embargo, me recuerda a otra obra de mi gran amigo Paco Marguenda, del 9 de mayo de 2012. En esta, La Razón publicó las fotos de 5 representantes de los movimientos estudiantiles, con un currículum que luego se supo que era falso, intentando hacer creer que quienes compaginan estudios con actividades sindicales son peores estudiantes. Paco jamás rectificó. 15 de junio de 2011. Centenares de personas se manifiestan a las puertas del Parlament de Cataluña contra la aprobación de los presupuestos más antisociales de la historia.
Esta fue la respuesta del diario La Razón al día siguiente. Democracia secuestrada. Toma ya. Por cierto, ¿qué de tiempo hace que La Razón no abre su periódico hablando del hambre que pasan los españoles, verdad? ¿Qué habrá cambiado? ¿El gobierno quizá? Y para acabar, una gran portada también de La Razón, como no, parece que Paco se está monopolizando toda la repugnancia de esta sección. 13 de mayo de 2012. Las 15 mentiras del 15M. Hay barbaridades tales como no defienden el sufragio universal o no defienden la democracia, sino un modelo mixto, socialista, comunista y anarquista. Bueno, anarquistas somos nosotros. Anarquistas... Ellos no tienen absolutamente nada. Tú como periodista, Fernando, Fernando? cubriendo... Está como una maraca, Pero y además viene con polo rojo, que ya lo hemos comentado antes de empezar el programa, esto empieza a ser muy complicado. Fernando, como periodista, cubriendo para La Gaceta, ¿cómo nos interpretas esto que acabamos de ver, más allá del chiste? Hice una pieza magnífica, que se llamaba era magnífica, que se llamaba La contrarrevolución de los ninis, ¿vale? Que fue una obra maestra. Una obra maestra del periodismo contemporáneo. Y que fue nada más llegar y ver ahí el panorama, ¿no? El primer día la verdad es que reconozco que estuve bastante ilusionado porque se veía mucha actividad. Luego la cosa fue, y más se veía gente que estaba francamente indignada y... Es más, yo pensé, ¿por qué han tardado tanto estos chavales en salir a la calle, ¿no? La cosa a partir de la segunda semana empezó ya a derivar en el circo. Y esto os tenéis que acordar, la comisión esa de amor y espiritualidad, con el chamán ese tibetano que se dedicaba a hacer biodanzas y cosas por el estilo. Es decir, la cosa fue empeorando por semanas, hasta que al final ya la desmontaron a mediados de junio. Pero vamos, hasta estuve en un programa en directo de Intereconomía que se hizo desde uno de los edificios, sí, estuve ahí en directo. No se le notaba. Viendo y la Gaceta pertenecía a Intereconomía. Que era también a la sazón anarquista. ¿Quién? La Gaceta. No, la Gaceta no era anarquista, ni muchísimo menos. No, fue un diario conservador, bastante conservador, pero bueno, en la parte económica y demás siempre hubo bastantes liberales. En Intereconomía había, y eso lo puedo decir con total seguridad, una libertad de expresión absoluta. Podrías decir a los que estábamos dentro lo que nos viniese en gana. Sin estar a favor o en contra del 15M, había Federico Quevedo, que por cierto es uno de los plumillas del Partido Popular hoy. Federico Quevedo, al mismo nivel que Morguenda, más o menos, estaba a favor del 15M, porque él pensaba que eso iba a llevarle votos al PP. Pensaban en esos términos. Al final fue la izquierda y no la derecha quien consiguió barrar hacia casa, ¿no? Pero los primeros días no se sabía muy bien, ¿eh? Estaban los chavales ahí que no tenían las cosas muy claras. Mientras unos medios de comunicación informaban de aquella forma, perdona, pero La Gaceta, de aquella forma, de lo que estaba ocurriendo en el 15M, había mucha gente que estaba intentando hacer un periodismo alternativo a través de otros medios de comunicación, otras formas de comunicar, a través de las redes, a partir del 15M y todo el movimiento que hubo detrás. Patricia estuvo haciéndolo, la seguíamos, nos acordamos del vídeo en el que bueno, eso fue en agosto, ¿eh? Eso fue en agosto con el tema de las laicas, ¿no? Y entonces, pero bueno, todo estaba relacionado una cosa con la otra y al final sí que empezamos a ver unas consecuencias sobre el ejercicio del libre periodismo en las plazas y en las calles, ¿no? No sé cómo lo viviste tú en primera persona. A ver, para mí fue una experiencia muy interesante. De hecho, yo tomé la decisión en el momento en el que me encontraba, eso que os decía al principio, de veo una plaza, llego allí, nos miramos, de repente te estás como sonriendo con el de al lado, no sabes muy bien qué está pasando. Yo ahí tuve que tomar una decisión y era o me involucro o lo cuento, porque las dos cosas para mí eran incompatibles. Es decir, si me involucraba no podía contarlo. Y realmente me parecía algo tan interesante que, bueno, tomé la decisión de observar y contar. Y claro, al observar y contar y estar allí y hablar con gente, pues te dabas cuenta que luego los medios tradicionales, la mayoría de los medios tradicionales, primero obviaron la información, es decir, no contaron, no informaron, no porque no hubiera periodistas de medios, a lo mejor que sí que eran grandes, sino porque luego los propios medios decidían ocultar esto porque no interesaba. Yo llevo desde que era pequeña, escuchar eso de la gente joven es que no hace nada en este país, no se mueve, no protesta, no sé cuántos, y de repente
Bueno, yo vuelvo a decir el tema este porque me parece muy sintomático, que no había chavales, que había gente, sobre todo de 30 años, que era la mayoría de la gente que estaba allí. Es decir, había gente de 30 años, que había mucha gente, al menos en los grupos que yo estuve viendo al principio, a lo mejor por una cuestión de edad propia, ¿no? Que me juntaba con los que eran de mi edad y no con los más pequeños, pero yo no veía tanta gente tan joven, no era una cuestión juvenil, sino que yo creo que era de gente que o bien había terminado la facultad o que ya llevaba incluso tiempo trabajando o estaba en el paro, pero era gente con formación, era gente que no es que estuviera buscando un lugar de entretenimiento, sino que estaba planteándose cosas a un nivel intelectual muy interesante. Todo eso no salía en los medios. De hecho, tuvo que llegar el Washington Post y sacar en portada La Puerta del Sol para que realmente luego los medios nacionales empezaran a sacar en sus portadas lo que estaba pasando. Pero luego sí hubo bastante hate mediático, ¿no? ¿Cómo? Que luego hubo bastante, o sea, que se puso de moda. No, claro, sí. El problema es como de alguna... Bueno, primero, el tema del nombre es una etiqueta colocada por los medios de comunicación, que primero fue Los Indignados, luego fue el 15M. Una etiqueta que, como siempre digo, las etiquetas se hacen para controlar, las etiquetas se hacen para limitar, porque si tú hablas de una cosa que tú limitas con un nombre, es mucho más difícil que esa cosa se descontrole. Entonces, si tú no sabes de dónde viene, quieres buscar que hay un interlocutor, quieres buscar líderes, quieres buscar portavoces, allí no había nadie. Entonces, ¿esto qué es? ¿Esto quién lo ha organizado? Esto lo ha organizado tal partido, tal sindicato, tal estructura, tal no sé qué. Como la mayoría de los periodistas de medios tradicionales no están acostumbrados a bajar a la calle, a hablar con la gente, a lo mejor en estos 3 años la cosa ha ido cambiando un poco más, pero eso de decir, voy a intentar entender, no a través de un comunicado, una nota de prensa, un informe que me va a dar la persona que está allí, sino voy a tener que sacar mis propias conclusiones, pues mucha gente de esos periodistas, pues lo que hacían era, bueno, pues tratar de simplificar esa realidad tan compleja y tan interesante. En vez de observarlo con el cariz de curiosidad, de que qué bueno esto que está pasando, hay gente que está en la calle, que se está moviendo, que está hablando unos con otros, en vez de observarlo desde ese punto de vista, era una actitud totalmente crítica y de ocultación. Es verdad que luego el 15M como concepto se acaba convirtiendo en un actor político, porque de hecho antes lo del tema de la ley de seguridad ciudadana, que no hemos comentado prácticamente nada, pero es que hoy han detenido a un chaval de 19 años por el tema de los tweets deseando la muerte o pidiendo que se mate a políticos. Entonces, eso que, además desde los propios medios de comunicación se trató de matar al 15M según había nacido. No, esto ya no, esto no es nada, esto no sirve, esto es un bluff, esto me lo han dicho a mí desde hace 3 años, pues prácticamente todas las semanas. Entonces, es una cuestión de esto que no se entiende, que son ciudadanos que están tratando de poner en común cosas, hay que sacarlo porque esto no se entiende y los medios de comunicación tratan de encajarlo en huecos conocidos. Cuando no se corresponde con ninguno de esos huecos, no hay información. Bueno, nos quedan 3 minutos, vamos a extendernos un poquito más para que acabéis, pero sí que es una ronda, la misma pregunta para todos, para que concluyáis lo que queráis. Y a mí sí que me gustaría plantear que mucha gente ahora se pregunta dónde está el 15M, dónde quedó, eso murió, quedaron las asambleas de barrio, la gente se confunde, llega el 15M, están esperando una gran manifestación y que vuelva a pasar lo que pasó en aquella época, pero sin embargo la nostalgia no sabemos en lo práctico si sirve para mucho o no. Entonces sí que me gustaría que concluyerais con vuestro minuto diciendo en qué se ha convertido el 15M y por qué sí sigue en pie y por qué sigue siendo un espíritu vigente para mucha gente, ¿no? Empezamos contigo, Carlos. Vale, pues bueno, en primer lugar, decir pues que, hombre, el 15M hoy en día, pues vas a Sol ahora, yo cuando venía para acá pasado por ahí, no te encuentras a gente como te encontrabas hace 3 años. No te encuentras las mismas manifestaciones que como el primer 13O que se celebró. Incluso yo que cumplo los años el 5 de agosto, el primer año del 15M, tuve una manifestación el día de mi cumpleaños impresionante, que jamás pensé que iba a tener eso. Eso ya no está, sin embargo, sí hay otras cosas. ¿Qué otras cosas hay y que sí son un legado del 15M? Tenemos paz por todo el Estado y distintos colectivos de vivienda que luchan por el derecho a la vivienda. Tenemos mareas blancas, tenemos mareas verdes, tenemos mareas de muchos colores. Se ha generado un pozo de indignación que ha hecho que la gente
se atreva a salir a hablar con más gente, a asociarse, a discutir y a luchar. Sin el 15M yo creo que no habría sido posible tumbar la privatización de la sanidad pública, la afluencia que ha tenido, y pues bueno, yo creo que eso es lo que tenemos del 15M ahora. Pablo. Sí, bueno, aparte de parando desahucio y luchas sectoriales, también podemos ver cómo el 15M ha estado ahora también ayudando en el tema de las europeas, ya que estamos con ellos, y que también han salido iniciativas y partidos como puede ser el Partido X, como puede ser la propia Podemos, como puede ser partidos dentro de la coalición de Primavera Europea, que realmente llevan el espíritu adelante y que intentan que al final pues todo este pensamiento que realmente se ha generado se lleve a instituciones, ¿no? Y aparte incluso regenerando, ¿no? Es decir, nosotros que somos de Ahora Tú Decides, nuestro colectivo, ayudamos a Izquierda Abierta a hacer sus primarias y ayudamos instalándoles las herramientas, tal, es decir, que realmente está viendo al final un poco un desarrollo de también de las propias iniciativas electorales, porque al final si queremos transformar el sistema y si queremos que no solo la democracia sea cada 4 años, también habrá que hacerlo de dentro, no queda la otra. Ana. Sí, no, yo creo que bueno, tampoco habría que plantearlo desde el lado de la nostalgia de si volverá otro 15M, o porque me parece, bueno, que afortunadamente se va haciendo camino al andar y vamos haciendo camino, y estoy más con lo que planteaba Carlos del legado que todo eso nos deja, como él ha nombrado, a las mareas y a la PAP y a, en fin, un sinfín de movimientos que van surgiendo desde que ha sido lo del 15M. A mí lo que me parece también interesantísimo y que quiero resaltar es que el 15M, bajo mi lectura, ha permitido una politización del ciudadano, y que es con lo que nos encontramos en estos momentos, y la posibilidad de que esto, bueno, abra caminos, bajo mi perspectiva, muy, muy interesantes. Además, también quiero señalar que hay no sé cómo llamarlo, una insignia, no me gusta, hay como algo que sí se mantiene del 15M, que es la Solfónica, que acude a todos los actos de participación. Sí, no, porque tiene, o sea, me parece que tiene un impacto muy, muy interesante, porque yo en diferentes actos que he estado de la marea en defensa de la... Sí, a mí me parece que hay que defenderla y hay que ponerla ahí encima, que han hecho su ópera bufa y que, bueno, me parece que siguen manteniendo un poquito un modo de presentar el 15M también. Patricia. Pues yo creo que ha cambiado, por ejemplo, la forma de comunicarnos e informarnos. Ya no tenemos que depender de una información que viene de grandes medios. Sabemos que teniendo un dispositivo móvil, teniendo posibilidad de contar lo que estamos viendo, estamos rompiendo también esos muros de los medios de comunicación tradicionales. Y por ejemplo, esto que decías de ¿qué hace la gente para informarse o tal? Bueno, pues es verdad que hay muchísimos sitios. Yo tengo que hablar de 15mpedia.org, que es un espacio que abrimos hace 3 años y que, aparte de que tiene muchísimas visitas, es el lugar en el que se concentra la información de, por ejemplo, todas las plataformas que van surgiendo. Por supuesto, sería genial que muchísimos más editores estuvieran ahí, pero es la primera vez en la historia que nosotros, los ciudadanos, podemos contarnos la historia, la nuestra, la que no venga dentro de 3 años alguien a contarnos qué pasó, o dentro de 10. Así que yo creo que es uno de los grandes cambios también es en términos de comunicación. Fernando. Bueno, yo creo que es una marca blanca, el 15M, para lo que ha quedado 3 años después, es una marca blanca de la izquierda, donde toda la izquierda se encuentra, es así, tal cual, es decir, y le sirve un poco de base porque prácticamente todos los movimientos sociales de izquierdas y demás se sienten identificados o se miran en el 15M, ¿no? Y bueno, los pollos que se montan en la calle de 3 años a esta parte, siempre están los de la Solfónica y pues sacan lo de la Juventud Sin Futuro, hasta la tipografía, las mareas y todo ese rollo. Se ha quedado un poco como la base de la pizza, ¿no? Porque la izquierda, digamos, política parlamentaria estaba muy desprestigiada. Digamos que el 15M ha venido a refrescar un poco. Bueno, tienes la responsabilidad, Ramón, de acabar con este debate, así que bueno, tienes tu minuto. Pues mira, dos dimensiones, ¿no? La pequeña, la de la experiencia de uno, vamos, el minuto de publicidad. El 15M sigue vivo aquí, por ejemplo, en una campaña que acabamos de lanzar desde Juventud Sin Futuro, se llama Madrid no es ciudad para jóvenes, y sigue vivo en todas las experiencias que han contado los compañeros y en muchísimas más, en un montón de gente que ha decidido que esto de emprender no es la mierda que nos cuenta el Ministerio de Economía, sino que emprender es juntarte con mucha gente para construir una vida un poco mejor, ¿no? Y por otro lado, esto del 15M
pues efectivamente, en términos de... tiene parte de razón Fernando. Tal y como existió en el momento de las plazas, no ha vuelto a existir, pero sigue existiendo como una oportunidad que todavía hoy sigue abierta para que la gente corriente se reapropie de la política para cambiar las cosas. Y yo creo que eso es, digamos, una cosa que es un poco, quizá que es un poco vaporosa y difícil de aprender, y sin embargo es muy fácil de entender. Todo el mundo la entiende, todo el mundo entiende que después del 15M hay una oportunidad histórica abierta de hacer las cosas de otra forma que antes estaba completamente cerrada. Bueno, nos vamos a despedir como cada jueves con la tuerca rap, en este caso es algo especial, el tema se llama Mi Patria Digna, es de Tony, de los Chicos del Maíz y de Pablo, y está pues el lenguaje, traducido al lenguaje de signos. Quiero agradeceros a todos por haber participado en este debate. Yo creo que Valenciano y Cañete se han quedado en otra dimensión al lado de lo que ha pasado aquí, estoy completamente segura. Fernando, nosotros nos vemos aquí y los demás seguramente nos veamos en la calle. Hasta el lunes. Yeah. Tony Mejías, los Chicos del Maíz, con Pablo, La Raíz, para la tuerca. Mi patria digna es esta. Papá, papá, ¿qué hay para cenar? Y no para de llorar, ya no queda nada. Hoy han cerrado otro hospital, nos han prohibido hasta soñar, nos han cortado las alas, han vuelto a inaugurar un aeropuerto sin aviones y el cole de Germán está hecho de barracones. Faltan profesores y calefacción y le niegan las becas de libros y comedor. Y otro mozo asesino ha sido indultado, mientras Otegi por sus ideas sigue encerrado y Botín descojonado, mientras creáis que el problema son los asesores y el Senado. Pero claro, te lo dice buena fuente al que le jode que el venezolano vote libremente. Es lo que tienen los medios privados. El mismo jefe de Salvado saca la razón al día siguiente y es deprimente, tú te tragas lo que ofrecen. No te cuestionas nada si detrás hay intereses y te pierdes si no puedes ver que la libertad de prensa de este país la decide el Corte Inglés. También Amancio Ortega con Inditex, español que cotiza en Suiza y fabrica en Bangladesh. Patriotas de pandereta, la única patria digna de este país aún sigue en cunetas. La única patria digna es la que abarca en mis manos, un micro y con mis hermanos, luchando porque haya un cisma total. Tu limosna alimenta la rabia, recuerda que la única patria digna es la que abarca en mis manos, un micro y con mis hermanos, luchando porque haya un cisma total. Tu limosna alimenta la rabia. Y guardemos tributo que ha muerto Mandela. Marchan referentes, su legado es lo que queda. Y quienes dicen que no tenía ideologías, que les jode admitir que el comunismo defendía. Y Occidente sigue con su pantomima, acudiendo al funeral fingiendo importarle, mientras mantienen los CIEs y las concertinas y le niegan la asistencia sanitaria al inmigrante. Golpean al manifestante, les jode que el pueblo pueda movilizarse. Por ello reprimen con multas y con cárcel, protegen al banquero y desahucian al obrero indignante. Pero su patria es el dinero, no comprenden que empaticemos con el dolor ajeno. No comprenden que jamás habrá justicia mientras vivan familias con la pensión del abuelo. Mi patria son mis compañeros, quienes luchan para que no falte un plato lleno, para que nadie pase frío en invierno, para que ese niño sonría y sueñe con ser eterno. Sí, mi patria es la clase obrera, nativa o extranjera, da igual si vino en patera. Tus ojos de pantera, el color de mi bandera, por siempre compañera, tú eres mi patria entera. La única patria digna es la que abarca en mis manos, un micro y con mis hermanos, luchando porque haya un cisma total. Tu limosna alimenta la rabia, recuerda que la única patria digna es la que abarca en mis manos, un micro y con mis hermanos, luchando porque haya un cisma total. Tu limosna alimenta la rabia.